Muy buenas tardes para todos, apreciados amigos. Un saludo cordial en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace más de 15 años con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander con FANOR, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La actividad de hoy es la sesión virtual número 31 y nuestro conversatorio número 5 del año 2021. El resto de actividades son 21 conferencias y 5 conciertos. Es también nuestra sesión número 317 en la vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. Las siguientes son las actividades que estaremos desarrollando próximamente. De hoy en 8, viernes 13 de agosto, tendremos al joven profesional y diplomático cucuteño, doctor Alexander Montero Moncada, con su conferencia La migración árabe a Colombia y en especial a norte de Santander. El viernes 20 de agosto estará con nosotros el profesor mexicano, doctor en economía, Alex Munguía Salazar, con su conferencia La necesidad del fortalecimiento de la identidad cultural en las fronteras. El viernes 27 de agosto tendremos en nuestra plataforma un evento deportivo de primera calidad. Se trata de un conversatorio denominado Anécdotas de Fútbol, en el que participarán el extraordinario comentarista deportivo Hernán Peláez Restrepo, el destacado director técnico Jorge Luis Pinto Afanador, acompañados de dos grandes glorias del fútbol colombiano, Willington Ortiz Palacios y Germán El Burrito González. Para el día de hoy tendremos en la plataforma a varios ciudadanos cucuteños que tienen como denominador común el hecho de que pertenecen a la comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, entidad que acaba de cumplir sus 118 años de existencia. Ellos participarán en el conversatorio Historia de la Comunidad Lasallista. Al frente de la actividad estará el hermano Edgar Figueroa Abrajín, director ejecutivo de la Fundación Educativa Lasallista, y con él estarán los distinguidos egresados de la institución, doctores Rosendo Cáceres Durán, bachiller 1948, Edgar Granados Maldonado, Álvaro Palacio Sánchez y Álvaro Pedrosa Rojas, bachiller en 1971, y Reinel Romero, bachiller 1978. El hermano Edgar Figueroa Abrajín fue alumno del Colegio Sagrado Corazón de Cúcuta desde tercero elemental hasta cuarto bachillerato. Luego se hizo bachiller normalista en la Academia de La Salle de Bogotá. Después hizo sus estudios religiosos en la Casa Generalicia de Roma, Italia. Posteriormente realizó las especializaciones en Administración Educativa de la Universidad de La Sabana, en Docencia Universitaria de la Universidad del Bosque y en Educación Personalizada de Madrid, España. También cursó la maestría en Enseñanza de Educación Superior de la Universidad de La Salle de Bogotá. Y la carrera de la maestría de Educación Superior de la Universidad de La Salle de México y la carrera de Psicología de la Universidad Javeriana de Bogotá. El hermano Edgar Figueroa Abrajín ha recibido las condecoraciones Simón Bolívar del Ministerio de Educación Nacional y de profesor emérito Las Esperanzas de América Latina en Educación, Mendoza, Argentina, en el año 1996. Además, el destacado personaje que hoy nos visita ha ejercido los siguientes cargos: presidente de CONACET, Bogotá, 1998-1991, representante del presidente de la República de Colombia al Consejo Directivo del Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior, 1991-2021, rector de 4 colegios de La Salle, 1976-1989, profesor y vicerrector de Promoción de Desarrollo Humano, Universidad de La Salle, 1990-2008, y director ejecutivo Fundación Educativa La Salle, 2008-2021. Igualmente representante legal ante los colegios distritales de la Secretaría de Educación de Bogotá, Colegio Juan
Luis Londoño, Colegio Rogelio Salmona y Colegio José Eustacio Rivera. Los invito a presenciar esta actividad de tertulia y a expresar sus inquietudes y comentarios a través del chat de Facebook. Yo lo leeré en su debido momento y los participantes del conversatorio responderán inmediatamente. Para iniciar esta actividad, vamos a pasar para todos el himno de La Salle, que presenta los elementos fundamentales de la mística e identidad lasallista. La partitura y música es obra de Ricardo Fábrega y la letra es de Ignacio Valdés Jr. Adelante, Manuel, con la grabación, y luego en la palabra de conducción estará el doctor Edgar Granado Maldonado. Muchísimas gracias. Siga, Manuel. Salle tan querido, aquí nos tienes de ilusión, el corazón de gratitud henchido, y cada labio modulando una canción. De La Salle tan querido, aquí nos tienes hoy, vibrantes de emoción, y el corazón de gratitud henchido, y cada labio modulando una canción. Ciencia y virtud es nuestro lema que ostentamos con honor, y que defiende la lasallista con ardor. Mi virtud sabe, porque la vida es mar, no es que ha de alumbrar, silba, nuestro grito será. La Salle, no quiera triunfar. Virtud sabe, porque la vida es mar. Claro es que ha de alumbrar, nuestro grito será. La Salle, no quiera triunfar. Eso, muy bien. Que viva La Salle. ¡Que viva! ¡Viva! Bueno, buenas tardes a todos los lasallistas y amigos de la comunidad de La Salle y de sus colegios por esta presencia. Entonces, queremos iniciar este conversatorio pidiéndole al hermano Edgar Figueroa que por favor nos ilustre cómo fue la llegada de los hermanos lasallistas a Colombia y en especial al norte de Santander. Adelante, hermano. Gracias a todos, particularmente a Rosendo, por su invitación y a todos. Y yo quiero recordarme a un autor anónimo que dice: te canto, Cúcuta linda, tierra de mis amores, bañada por el Pamplonita de suave brisa y arreboles. Te amo, ciudad bonita, perla del norte, que a los turistas se brinda y amorosa se deja querer. Tierra de un sol hermoso y espléndidos arreboles, tutelada por el cerro tasajero y refrescada por sus almendrones. Refresca tu suave brisa la ardentía de sus gentes, en ti el amor se eterniza y nos hace diferentes. Te amo, Cúcuta linda, portón de la frontera, eres una frontera viva. Los hermanos llegamos a Colombia, digo llegamos, no soy tan viejito, pero bueno, traídos por Monseñor Bernardo Herrera Restrepo y Monseñor Caicedo a Medellín en el año de 1890, siendo arzobispo él allá en Medellín. Y allí se fundan dos grandes obras
una subsiste todavía con gran honor, es el Colegio San José, y el noviciado se abre en Copacabana. A Monseñor lo sacan, digámoslo así, pronto a Bogotá, lo traen de arzobispo a Bogotá en 1893 y se trae a los hermanos. Quiero recordar que junto con ese grupo de personas que trajo a Colombia llegaron también los salesianos y las salesianas y las hermanas de la Presentación, entre otros, y un poquito tiempo después los hermanos maristas. Las fundaciones en Bogotá son casi inmediatas. Los hermanos franceses toman una obra que subsiste todavía, pero ya con otro nivel académico, que fue un asilo que llamaba el Asilo San José, de los hijos de la Guerra de los 1000 días. De las guerras anteriores eran huérfanos y luego se aumentan con los hijos de los muchachos de la guerra, de los hijos de los huérfanos, pues eran huérfanos de la Guerra de los 1000 días más adelante. Y esa obra, la que hoy día se llama Escuela Tecnológica y Técnico Central o Técnico Central. La llegada de los hermanos, son hermanos franceses, casi todos, pero ya en 1875 habían llegado los hermanos al Ecuador y ellos hacen su entrada a la frontera, a Pasto, y ya tienen las primeras vocaciones colombianas. Eran los hermanos, pero del Ecuador. No existía todavía llegados hermanos a Colombia. Es decir, que cuando aquí ya se establecen los hermanos en Bogotá, en Colombia, ya hay unos hermanos ya colombianos, Pacífico Coral y algún otro, que ya están hechos para la comunidad. Eso es, Edgar. Ah, muy bien. Y al norte de Santander usted nos comentaba, hermano, que estuvieron primero en el provincial de Pamplona, en Cúcuta y Salazar de las Palmas. Por favor, ¿nos puede contar cómo fue eso? Sí, apenas llegan los hermanos franceses, comienzan a fundar obras en una parte y en otra, y de las primeras obras difíciles, grandes, es la de Cúcuta, porque llegan auspiciados por el padre Demetrio Mendoza, que es el párroco de la catedral en ese momento, en 1905, y ya en 1906 se establecen los hermanos, ya abren el colegio que era parroquial en aquel entonces, ya con el nombre de Sagrado Corazón. Es un colegio privado en ese momento todavía, y entonces leemos en la historia, y usted mismo lo dice, están desde el 1 de febrero de 1906 a 1912. Estos hermanos que se integran en la comunidad fueron 5 hermanos, y el primer director fue el hermano de Gran Benoit, pero los cucuteños no sabían francés, entonces lo llamaron hermano Rafael, que es el fundador del Colegio Sagrado Corazón, aunque el colegio es el primer rector, porque el fundador pues, es Monseñor Domiciano Valderrama, el padre. En 1912 se retiraron los hermanos porque había 2 cosas. Económicamente estaba muy mal, no había forma, eran muy pocos los alumnos, pagaba muy poco, y los hermanos consideraban la distancia terrible, era que gastaban casi 15 días de Bogotá a Cúcuta. Entonces consideraban una distancia enorme para llegar a Cúcuta. Entonces hasta ahí es la presencia de los hermanos en ese momento, en 1912. Entonces el colegio sigue en manos de rectores, que ahora lo dirá Edgar, alguno de ustedes quiénes fueron, sus primeros rectores laicos, los cuales se le ha hecho homenaje a alguno que otro, porque ya en 1913, después de ido los hermanos, ya se oficializa el colegio, lo toma el departamento y deja de ser privado y se vuelve oficial, digámoslo propiamente así. Entonces, hasta ahí la presencia de los hermanos se van, no de peleas, sino por situaciones de otro orden. Pero usted me decía que es Salazar de las Palmas. Sí, ciertamente, los hermanos van, entre las fundaciones que pedían de una parte y otra, llega la de hacer una entrada a otros lugares. Y es así como aparece entonces la presencia de los hermanos en la bella, preciosa ciudad de Salazar de las Palmas. Pero no están sino 2 años, 1932-1933, porque, y el primer hermano allá fue el hermano Atanasio, el primer director, pero resulta que se tienen que ir porque en esos días está la política terrible en Salazar, y entonces matan al señor Joaquín Navarro, a Rafael Valenzuela, a un juez,
y se inicia una persecución política, sacan corriendo al cura, y entonces a finales de ese año 1933, el hermano que se había encargado hasta de la parroquia, le obliga al provincial, que era el hermano Atanás Paul, a que se retiren de allí, y salen corriendo entonces para Bogotá, se van porque no pueden estar allí. Pero mire que queda una cosa muy grata. De esa salida de los hermanos queda una semilla, y es el hermano Pedro Cárdenas Silva, hermano de Ramón, que tuvo el Colegio Nariño en Cúcuta, familia de Salazar de las Palmas. Sí, sí. Pedro Cárdenas Silva, que fue un hermano estupendo en la comunidad. De él queda un recuerdo muy grato en Zipaquirá. En Zipaquirá queda una estudiantina que todavía está. Y entre los alumnos célebres del hermano Pedro Cárdenas, bueno, célebre por algunas razones, está nuestro Petro, que es alumno del Colegio de las Salle Zipaquirá y fue alumno del hermano Pedro, y él era el rector, y como que no lo recuerda a don Petro con mucho cariño. Hasta ahí le cuento. Oiga, hermano, tengo una remembranza que hacer en ese recuento que usted nos hace, ya que habla de que esa semilla en Salazar de las Palmas no se perdió. Yo tuve un tío que fue docente, Luis Andrés Palacios Pérez, estuvo de novicio por allá en el seminario de los hermanos, alcanzó a tener hábito. ¡Ah, qué bien! Y posteriormente otro tío, siguiendo la huella de él, pero ya era de los menores, la familia de mis tíos estaba constituida por 14 hermanos, uno de los menores también estuvo, y creo que alcanzó a ser de nuestro rector compañero, Roque Casallas, creo que fueron compañeros, Jesús Alberto Palacios. ¿Compañero de él? Sí, de Roque Casallas. Pero Luis Andrés, que era de los mayores, creo que el segundo de mis tíos, él vivía en Salazar de las Palmas, él empezó la docencia allá y conoció la historia de los hermanos cuando estuvieron allá. Yo alcancé, cuando me comentó Edgar, alcancé a escuchar una referencia a esa y dije, claro, ahí está lo que usted dice, la semilla no se perdió. No sé por qué no se ordenó, pero sí siguió el camino de la docencia. Sí, qué lindo, qué lindo. Muy bien, Álvaro. Donde se siembra, hermano, donde se siembra, se cosecha algo. Sí, sí, sobre todo hay quien le eche agüita. Sí, señor. Le eche agua, aunque sea peleando, Hermano Edgar, diga. siendo el provincial de Pamplona, de alguna manera, la casa matriz por mucho tiempo del lasallismo, digamos ¿Sí? que ¿por qué de un momento a otro quedó ahí como en el anonimato? Bueno, es que nos vamos al provincial si nos autorizan los que nos están animando. Claro, vamos El colegio provincial ciertamente para nosotros fue toda una lotería, digámoslo así, en que se jugaron grandes personajes allá y con grandes momentos importantísimos de influencia. Acuérdense que el provincial nace con Monseñor Lazo de la Vega, que era el obispo de Mérida, en 1816. Santander, cuando en 1823 organiza la educación en Colombia, lo acepta como colegio y le reconoce al fundador, Monseñor Lazo de la Vega, que era un colegio privado en ese momento, que era el fundador, y lo toma como uno de los colegios provinciales, que así lo llamaron. No solo es ese, está el Guanentá de San Gil, está el Universitario de Socorro, está el de Vélez, Ibagué, bueno, el Santa Librada, etcétera. Esas son las obras del general Santander, que le dio duro la educación y realmente con mucho mérito. Y entonces, hacia el año de 1923, ese colegio provincial de que hace alusión, viendo que eran tan malos estudiantes los pamploneses, que no querían estudiar, que no daban ni medio. Así lo dice claramente la historia. Y eso que no se me pongan bravos no digo decir los coicos, no, perdón, los pamploneses. Entonces traen una misión alemana. Acuérdense que ya en la pedagógica de Bogotá también habían llegado las alemanas a dirigir y entonces traen a los alemanes, pero se desesperan y entonces contactan a los hermanos en 1929, los mismos alemanes, y el rector que estaba en ese momento y la misión alemana
le entregan a los hermanos el 17, porque el 17 de enero de 1930 el gobernador y la conciliatura entregaron el colegio a los hermanos, la misión los acompaña un poco y llega el primer hermano, que es el hermano Blanchard Félix, que es el primer rector del Colegio Provincial de Pamplona, y aparece la historia larga y con una época muy bella, que es la que se inicia en 1931, que llaman la historia la Edad de Oro del Colegio Provincial, que es con el hermano Arturo Munier. Arturo Munier. El señor Arturo. Y en el año 1937 el hermano Arturo ya tenía en ese momento, porque venía del Instituto de La Salle, había dejado en el Instituto de La Salle en Bogotá, que es de las primeras fundaciones, el básquet. Y viene a Pamplona, lo establece, ahí viene una pelea que sí es en el año 37, pues antes, debió ser desde antes, y simultáneamente lleva el básquet a San Gil, al Guanentá, y lleva el básquet al Sagrado Corazón de Cúcuta. Y en el Colegio de Pamplona se declara ser el campeón nacional número 1. Luego sigue la historia con el hermano Gonzalo Carlos, una historia gloriosa, porque Gonzalo Carlos, en ometiche que era, logra conseguir que Eduardo Santos con doña Lorencita vengan a Pamplona, y en esa visita le saca plata, y entonces se van del edificio que ustedes conocieron, bueno, ya lo conocieron nuevo, que es donde estaba el Colegio de las Terciarias Dominicas. Ahí fue el Colegio Provincial de Pamplona. Él logra construir el actual edificio, por lo menos en buena parte, con ayuda del doctor Eduardo Santos, y entonces se inaugura ese colegio prácticamente en 1940, finales de 39-40, el nuevo edificio en propiedad. Luego, después del hermano Gonzalo Carlos, hubo otro gran rector, que fue el hermano Gilberto Fabián, que era un hombre abogado, y amplió el colegio y pretendió convertirlo en universidad, y casi que lo hace, pero surgieron cosas y entre los mismos hermanos y no se pudo. Entonces en 1951 se funda la Escuela La Salle, que es lo único que queda como nombre de La Salle en Pamplona en nuestro paso por allá, y en 1972 el hermano José Martín comete un pecado que no se lo perdonó el hermano Arnoux, que ustedes lo conocieron, el hermano Arnoux, el luxemburgués, porque saca a los hermanos a medianoche, porque no quiso que eso se volviera nacional, y el gobernador era mi queridísimo cuasi pariente Carlos Pérez Escalante, esposo de Yamile. Son 42 años de la presencia de la comunidad en ese momento, pero salen corriendo y abandonan el colegio. Y ahí se inicia una historia importantísima del colegio. Hay una cosa bonita en la historia de la presencia de los hermanos, hay cosas interesantes. Una es que en 1960 hay un paro de los estudiantes contra el colegio por la alimentación. Todavía queda una de las viejitas cocineras, la una murió hace poquito, allá en Pamplona, y yo las molesto con eso. Acuérdense que de los himnos propios de cada colegio está el del provincial, que es el que lo escribió, la música de Oriol Rangel y la letra de Juan de Dios Arias, que es un hermano santanderiano. Y en 1944 me regreso para decirles que se abrió la sección femenina del Colegio Provincial, que lo dirigían, se lo entregaron a las hermanas terciarias dominicas, y cuando se acaba ya no quieren seguir con la sección femenina, entonces lo toman las hermanas como colegio privado. Allá hubo visitas muy importantes. El presidente de Venezuela del año 44, no sé quién sería, estuvo visitando el colegio en el año 43, perdón, y más adelante pues Carlos Andrés Pérez, que era exalumno, volvió, porque es que el colegio en su historia larga tuvo de todo, a Ramón González Valencia, Alfonso Lara Hernández, Constantino Portilla, etc. Y las últimas visitas que se dieron al colegio fue en 1966, que fue la del doctor Alberto Lleras Camargo, que lo acompañó el doctor Cotelamos, que era alumno del colegio. Entonces, te cuento una anécdota de los egresados, hermanos, perdone la interrupción. Estaba yo el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Antonio cuando había un problema en la frontera, y nos reunimos las cámaras y los gobernadores del Táchira y el norte de Santander. Y en esa conversación salió Jorge Ali Casanova, que era el viceministro de Hacienda, viceministro de Hugueto en el gobierno de Luis Herrera Campins, y llega y habla para entablar una conversación con Cayetano Morelli, que era el gobernador del norte, y le dice:
Yo estudié mi bachillerato y me gradué en el Provincial de Pamplona. Yo estudié allá, tengo gratos recuerdos de ese paso por el colegio. Y entonces le dice Cayetano, pues yo también me gradué allá en el Provincial de Pamplona. ¿No seríamos que nos conocimos? ¿Usted en qué año estudió? Dijo en tal. Dijo, ay, no me moleste más. ¿Usted es el Turro Casanova? Dijo, ay, ¿y usted es el turco? Y entonces le dijo, no, el italiano. Dijo, bueno, pero para nosotros todos los extranjeros le decíamos turco. Así es. Entonces llegaron y se empezaron a hablar y nosotros teníamos las dos cámaras de comercio documentos para firmar de acuerdos fronterizos. Entonces ellos dijeron, no, aquí les dejamos los funcionarios, nosotros vamos a recordar aquí en este salón privado del Club Comercio nuestra vida por el colegio, y al final ellos dos firmaron, no le pusieron problema a los acuerdos, y fue la primera vez que se hizo la apertura general de la aduana de San Antonio Ureña. Gracias a ese intercambio y conocimiento y compañeros y amigos que eran del colegio, tanto del provincial como del Colegio Sagrado Corazón. Entonces, esos son los gratos recuerdos de los egresados colombo venezolanos. Sí, muy bien. De exalumnos venezolanos, muchos. Bueno, los hermanos también tuvieron en Venezuela grandes glorias de exalumnos, porque Herrera Campis era bachiller del colegio de Barquisimeto, de La Salle. Se portó sumamente bien con los hermanos. Carlos Andrés Pérez, pues siempre se le dio de exalumno. Bueno, pero para decir algo, no solo él, porque en su primaria también fue el general, ¿cómo era? Ramón González Valencia. No, bueno, no, digo de Venezuela, que fue ay, ahora se me fue el nombre. Gómez. Gómez no tenía universidad, qué carajo. No, Marcos Pérez Jiménez. Que era de ahí, era andino, y fue uno de los hermanos en el Colegio San Cristóbal. De San Cristóbal lo cerraron los hermanos y se lo llevaron para Mérida. Y en Mérida está el colegio, que entre otras cosas hace como 3 años lo invadió la chusma de nuestro paisano Maduro. Pero no, sigue funcionando, un colegio muy lindo. Hermano, perdón que le interrumpa, que yo quisiera que retrocediéramos por ahí hacia el año 37, cuando terminó el hermano Domingo León, creo que fue una de las... ¿En el Sagrado Corazón? Sí, en el Sagrado Corazón, para enfocarlo un poquito en Corsaje. Sí. Yo le escuchaba hablar de que el hermano Arturo Monier había estado por ahí en esa época, y me asalta como la duda, porque nosotros lo conocimos cuando llegó a la prefectura, ya estando nosotros de alumnos en los últimos años de nuestro bachillerato, pero en esa época usted decía que él llevó el baloncesto. Entonces, ¿a dónde llegó primero? ¿Al Sagrado, al Provincial, a Salazar, a San Gil? No. Él llegó primero al Sagrado, al Colegio Provincial de Pamplona en 1931, claro que sí llegó primero. Después lo trasladan a Cúcuta. Y después una crónica de Alfredo Díaz Calderón que tengo aquí, el año 1931 llega el baloncesto. En los primeros meses de ese año, el hermano lasallista Arturo Monier enseña a los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús los fundamentos de este deporte. Construye la primera cancha de baloncesto en Cúcuta, piso de tierra y con medidas mínimas, en el sector suroriental del patio principal del colegio. O sea, en 1931. Y en el 33 se juegan los primeros partidos interclases de baloncesto en el Colegio Sagrado Corazón. Sí. Pero el hermano Arturo sí llega. Es que lo que pasa con el hermano Arturo es que le dedicó más tiempo a Cúcuta que a su colegio provincial. Sin embargo, era la época de oro del colegio provincial, en la presencia de él. Porque simultáneamente también le da la fuerza al colegio Guarentá de San Gil, en básquet y en todo. El hermano, porque lo teníamos nosotros, el colegio Guarentá de San Gil. Oiga, hermano, ¿por qué si el hermano Arturo
de alguna manera sentó las bases primero en el provincial sobre el básquetbol, a quien se conoce como capital basquetera de Colombia, de alguna manera, es al Colegio Sagrado, a Cúcuta, y de Cúcuta al Colegio Sagrado. ¿Por qué? Según Alfredo dice que fue porque Cúcuta en 1955 fue sede del 16º Suramericano de mayores de baloncesto y también juvenil. Como hizo ambos campeonatos con gran éxito, fue designada la capital basquetera de Colombia. Era la primera ciudad que en esa época hacía un campeonato simultáneo de juvenil y de mayores. Esta es la crónica de Alfredo Díaz, donde explica el equipo campeón y donde nace el hermano. Eso está en el libro que escribió Alfredo Díaz Calderón, que entre otras fue bachiller ad honorem, honoris causa del 2021, porque él estudió hasta cuarto de bachillerato en el colegio. Tuvo que dedicarse a atender el negocio que era la famosa panadería La Fragancia. Ay, sí, rico. Por eso, como un homenaje. Él actualmente tiene 92 años, nació en 1929. Vamos, 20, 21 menos 1900, y sigue con su mente muy activa. Muy lúcido, muy lúcido. A sus hijos, Alberto Díaz, que también, y Eduardo, que permanece con su papá. Bueno, ahí sí son disquisiciones, porque fíjese usted que lo de Guanentá de San Gil, colegio que se abre en 1925 en manos de los hermanos, ya también ellos dicen que allá fue donde conocieron el básquet por primera vez. Entonces es difícil aclararlo quién fue el primero. Los hermanos estuvieron desde el 24, 25 en San Gil y siempre tuvieron básquetbol. Y luego también les introduce el otro hermano el voleibol, el mano a mano, que llamaban ellos, bolamano. Y entonces eso es una pelea, pero sería bonito. De todas maneras, sí es Arturo el rector en 1931 en el Colegio Provincial de Pamplona. Ahora se vendría, antes de que cayeran los derrumbes, se vendría y los días de derrumbe se quedaba en Cúcuta. Hermano, por ahí conocimos nosotros en la historia de lo que estamos hablando antes de seguir profundizando de pronto en el baloncesto, que usted, la comunidad se retiró en 1929. ¿Cuál fue el motivo y cómo fue que regresaron a Cúcuta? No, se retiraron en 1912. El 12 y regresaron en el 29. Regresaron en el 29. El 29, Entonces, se retiraron por lo que dije, que lo que ellos alegan en sus libros que tenemos en las manos es que era muy lejos, gastaban casi 15 días y los viejos se quejaban, bueno, eran jóvenes, se quejaban del viaje y luego la parte económica no daba para vivir. Y como los pobres hermanos eran tan pobres en aquel entonces, no eran ricos como nosotros ahora, con esas propiedades que tenemos tan bellas, por ejemplo, el Colegio La Salle de Cúcuta, Villa Fidelia, y todas esas cosas. Entonces se retiran. Ahora, vuelven, como lo dice Edgar, en 1929-30 a Cúcuta, ¿no? Ya regresan con todo el entusiasmo a trabajar otra vez. Y entonces ya es la historia que ustedes traían de rectores estupendos. Por ejemplo, hermano Domingo León fue 3 veces, no vayan a decir el sobrenombre que le tenía a Dominguito León por lo negrito y feíto que era, pero excelente rector. Sí. Creo que autor de algunos libros también, ¿no, hermano? Sí, claro. Yo recuerdo que teníamos entre los textos, estaba algo de él, de los que veíamos, y el hermano Rodulfo Eloy, que fue también mucho más reciente. Rodulfo, ¿no? Escribió el español, un libro de español, creo que Ramiro Pinzón. Y con el hermano Alberto Miguel, que así se llamaba, el otro de Cadena, que era también paisano de él, de Charalá, escribieron también un libro de literatura y y hacen el primera geografía del norte de Santander, la hacen Rodulfo Eloy, Amaya Cadena y Dominguito León. La primera geografía que no fue de Justo Ramón propiamente. Sí. La del norte de Santander no la hizo Justo Ramón, que era el que hacía las geografías. Ya, mire, hermano, les quiero pedir a todos los compañeros
que le demos un paso a Reinel Romero, porque él tiene que retirarse a las hacer maestría para que nos hable acerca de las bandas de guerra, y el hermano Edgar nos acaba de complementar. Reinel. Sí, la verdad, muy agradecido, y viendo toda la historia y viendo las fotos que estaba montando, haga un break, ahí en la foto donde aparece ese equipo de La Salle, aparece mi papá con el número 14, junto a... Póngala. Junto a Álvaro Gil, y a la otra extrema está don Alfredo Díaz. ¿Cuál es? La foto donde aparece un equipo, esa foto. El número, el de la izquierda, el 17 es Álvaro Gil, el 14 es Eloy Romero, mi papá, el 15 es Alfredo Díaz. Así de los que más o menos, ahí creo que el otro es Turilo Gómez. ¿Quién más me acuerdo que mi papá me hubiera dicho? O sea, ese fue uno de los equipos más duros y grandes que tuvo el Sagrado en esa época, que, mejor dicho, de los que le daba por la, como decimos actualmente, le daba por la cabeza a todo el mundo. ¿Y esta foto dónde sería? Disculpe, Reinel, esta foto me la hizo. Esa foto es en el Provincial. Álvaro Gil, graduado en 1949, y le voy a nombrar de izquierda a derecha de pie. Álvaro Gil, Eloy Romero, su papá. Correcto. Jaime Acevedo, N. Peñalosa, Enrique Yáñez Zafra y Luis Corso Ramírez es el 15. Luis Corso Ramírez, sí señor. Agachados están José León Labrador de la izquierda, el que tiene el balón en sus manos, Erasmo Hernández, Jorge Rivera y Turilí Dávila. Ese es el equipo que están en un intercambio con el Colegio Provincial en Pamplona. Esa foto es en el Provincial de Pamplona. Sí, en el patio central del Provincial. Correcto. Bueno, entonces Reinel, con la banda de guerra. Sí, bueno, la verdad, yo entré a la institución en el año 74, y el director de la banda, el profesor Pasos, creo que si no estoy mal era Hernando Pasos, si no estoy mal. Sí, Hernando Pasos, sí. Hernando Pasos, gran maestro, gran instructor, espectacular, y con él estuvimos hasta el año 77, que desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para él, lo llamaron, según nos dijo el hermano Hernando Giraldo, que era nuestro rector en esa época, lo llamaron del batallón Guardia Presidencial. Y de ahí empezamos un año duro con esa banda, porque no pudimos conseguir instructor, y gracias al hermano Hernando, pues me dio la batuta y me dio la dirección durante todo ese año. Y con él estuvimos al cargo y haciendo actividades para no dejar morir a esa banda, porque el asunto era que si no había instructor, pues no había banda. Y nosotros, todos los muchachos, con el apoyo del hermano Hernando y con el apoyo de los padres de familia, seguimos con la banda adelante. ¿Qué hago yo resaltar de la banda en esos años del 74 al 78? Lo primero, valga redundancia, siempre éramos los primeros en todo desfile. La pelea era con el salesiano, pero nosotros, por la marcialidad, por la forma de tocar, por el orden, por la disciplina que se nos implantó, siempre teníamos más carisma, más convencimiento ante todo el mundo, ante toda la gente, y siempre nos llevaban a nosotros de primeros. Me acuerdo un desfile que fue un Tedeum en el Estadio General Santander, y el desfile partió desde la Clínica Leones, bajamos por toda la avenida Quinta hasta llegar a la 10, por la 10 bajamos a la tercera, y de la tercera derecho hasta el estadio. Esa efeméride eran todos los colegios católicos de Cúcuta, y nosotros, los de la banda de guerra, quedamos en todo el frente del señor obispo y los 35 sacerdotes que hacían la conmemoración ese día. Y el Colegio Sagrado Corazón, por ser la primera banda, quedó rodeado solo de colegios femeninos, Carmelita, Santa Teresa, Santo Ángel, etcétera. Y el salesiano, ese uniforme
lo alcancé a conocer, pero no lo pude utilizar, el que sale en esa foto. El salesiano quedó atrás porque ellos venían encabezando el segundo bloque. Ya que Edgar me coloca ese uniforme, esas casacas azules las alcanzamos a tener, pero no había en Cúcuta en esa época, le hablo del año 78, quién las arreglara y quién las pusiera al día, digamos, a punto tal de que nos tocó a nosotros hacer una actividad para reemplazarlas por unas de una tela no más económica, una tela más suave, porque ya los calores y esa tela, esas casacas eran de paño, forradas. Sí. Y eso era un calor. Perdón, creo que estas no son las casacas que vistieron los compañeros nuestros, que era como un azul rey y con un casco que era como esos cascos romanos. Los cascos de penacho amarillo y verde. De penacho amarillo y verde, sí. Perfecto. Pero este saco, este creo que es exacto, hermano, exactamente. Los prusianos, sí, señor. Es esta que está en la foto, si no estoy mal, es una foto anterior donde se usaba como el 40. Como el 40, sí, que era una chaqueta azul. Ya le digo de qué año es esa foto. Sí, esa foto la recogió Gastón Bermúdez de la época de su papá, que es bachiller de 1935, entonces puede ser de esa fecha. Claro, entonces no estaba la famosa casaca que nosotros conocimos, que era como, no sé, eso lo llamaban como una... Con bordados de oro. Sí, correcto. De oro, y para complementar lo de Reinel, había una cuestión y es que debía desfilar el colegio más antiguo. La pelea con el Salesiano no era porque fuera el colegio más antiguo, era porque era mejor banda que la del Sagrado, pero porque tenía banda de música. Y se suponía que estas eran lo que llamaban bandas de guerra. En esa época era solo banda de guerra. Exactamente. Y el Salesiano quería ser el primero y el mejor porque tenía banda de música. Pero como eran desfiles de bandas de guerra, normalmente nosotros éramos los primeros. La pelea era con Gremios Unidos, que se decía que el colegio más antiguo de Cúcuta era Gremios Unidos y no era el Sagrado Corazón de Jesús. Pero siempre nosotros marchábamos de primero. Lo que dice con Reinel es cierto, sí, en todos los desfiles, en los Tedeum, cuando se rendía en la catedral homenaje al Altísimo, era la banda del Sagrado Corazón, así estuvieran otras bandas que incluso ya habían vinculado algunas bandas femeninas a los desfiles, pero era el Sagrado Corazón el que rendía honores al Altísimo. Y la chaqueta, sí, y la marcialidad y la disciplina y el perrenque, como dicen ahora, que le ponían los integrantes de la banda en ese momento era lo que la hacían la mejor, porque el Salesiano pues llegaba y interpretaba la cucaracha y la comparsita y no sé qué vaina y recibía muchos aplausos, pero cuando se miraba la marcialidad y todo lo que realmente califica una banda de guerra, pues el Sagrado en eso estaba sobrado, los muchachos, y nosotros lo veíamos, a los compañeros, Cristancho, recordamos a Henry Morales, que era el tambor mayor, sí, recordamos a Álvaro Contreras, ¿cierto? Que también fueron integrantes de la banda. Cómo nos mostraban, pues, cómo llegaban ellos, totalmente agotados, porque con ese calor, y lo que dice Reinel, ¿no? Las chaquetas eran de paño. Eran de paño forrado, y el forro era... No era un dacrón, de seda. Yo las estuve mirando y se las llevamos. Recuerdo que se las llevamos a un sastre. Digo, el director de la banda de los Salesianos era el padre Martínez, acuérdense, el padre Martínez. Ajá, sí, señor, el padre Martínez. Que se fue a vivir a Venezuela finalmente, se salió de Salesiano, se fue para Venezuela. El profesor Bonifacio fue el director de la banda de 1955 hasta el 64. Sí. Lo reemplazó el profesor Fernando Duarte del 64 al 68. Hasta el 64, los uniformes de la banda de guerra los hacía la mamá de Alfredo Fortuna. Sí, doña Gertrudis. Sí. Doña Gertrudis. Sí, señor. Y el marido era Alfredo. Bueno, Reinel, ¿y por qué se cambió el uniforme? Porque ya no se pudo seguir utilizando las chaquetas que había.
Primero porque no se conseguía esa tela. O sea, se visitó las sastrerías de la época, de las cuales Rosendo no me deja mentir porque el hermano de Rosendo tenía una. Me acuerdo que fue la primera que fuimos a buscar y él nos dijo, esa tela no la van a conseguir, porque fuimos con mi mamá y él dijo, esa tela no la van a conseguir porque eso ya es historia patria. Me acuerdo que nos dijo, hay que buscar y algo que sea más para la época y algo que como ya estaba en esa época, ya estaban empezando a sentirse esos calores y los desfiles generalmente eran largos, entonces ya empezaron, se buscó, fue una tela oscura, pero de caladitos que la persona pudiera transpirar y tenía un forro muy suave, de manera que por debajo simplemente se ponía una franela o una franelilla blanca. Nosotros nos pusimos de acuerdo para que no fuera franelilla, sino que si se llegaba uno a quitar la casaca, quedara igualmente bien vestido y era una franela blanca de mangas. Ese fue uno de los motivos. Y lo otro del cambio fue porque el colegio en ese momento, el hermano Hernando, fue muy sincero con nosotros. Dijo, la banda como tal solamente da gastos. ¿Por qué? Todos los materiales, las baquetas, parches, cajas, el mantenimiento, el instructor, todo es gastos. Y nunca se cobraba. A punto tal de que en una reunión con la Junta de Padres de Familia, me acuerdo que yo estaba como representante de toda la banda, llegamos al acuerdo y autorizaron de que cobráramos más no plata, sino en especies por lo que era colegio oficial y no se podía pedir plata. Entonces, cada vez que nosotros hacíamos un desfile, los encargados del desfile, lo que nos daban era suministro. Generalmente lo que nos daban eran parches, y me acuerdo que una vez nos llegó, en esa época le llamamos las marimbas, que llegó la primera marimba en el año 77, luego en el 78 se compraron 2 más, y así ya fue que empezamos a que la banda, digamos, se autososteniera con esos, entre comillas, fondos de lo que nos daba la gente por cada participación. Entonces ya, dependiendo del sentido del desfile, le decíamos, bueno, colabórenos con 3, 4 parches, si son parches para hombre, entonces denos 2, si son pequeños, entonces denos 4, de pronto alguien nos dio una corneta, y así cositas, y el resto pues sí lo poníamos entre nosotros, lo que era la limpieza, el mantenimiento. Entonces, esos fueron los motivos por los cuales el uniforme se cambió, porque ese uniforme fue sufragado directamente por los padres de familia, o sea, nuestros padres de familia, y por decir el monto, creo en esa época fueron, si no estoy mal, eran 3.500 pesos por casaca. Los padres de familia ponían 2.000 y la Junta de Padres de Familia ponía 1.500 para completar lo de las casacas. Y se hicieron en esa época había conmigo 40 y, si no estoy mal, 42, 45 personas. Reinel, una pregunta. ¿Cuándo se vinculó la parte musical a la banda? Que ya se ven otros instrumentos y todo. No, eso ya fue mucho después, hermano. Porque mire, yo le tengo el dato, perdón, Reinel. Dígalo, nos había contado Víctor Cristancho que el hermano del Rafael Cristancho organizó en 2012 la orquesta musical. Y es de anotar que hoy en día existe una banda de guerra de egresados, que en la celebración de los 115 años de bachilleres tuvimos oportunidad de verla en esa ceremonia. Pero cuando estábamos cumpliendo los 45 años, entiendo que se estaban estrenando como filarmónica o algo así. Ah, sí, es que el colegio tiene la escuela de música y entonces ahora hay filarmónica. Varios alumnos del INEN, del colegio municipal, se integraron a esa filarmónica, pero la lideraba el colegio. Yo tengo una pregunta para el hermano. Eso sí, eso ha cambiado mucho. Yo quería preguntarle al hermano Edgar, ese formato de la banda solamente de guerra,
creo que lo tenía toda la comunidad en el país, porque yo estuve en una fiesta lasallista en Bogotá, en el Liceo La Salle, y estamos hablando por allá del año 1972, más o menos, después de egresado, y el formato era la banda de guerra, no se había integrado todavía con la parte musical. No sé si el hermano de Edgar sabe si eso era como una disposición a nivel de la comunidad en todo el país, o cada colegio iba poco a poco agregándole en la medida que pudiese, porque lo que dice Reinel es muy cierto, el costo y el sostenimiento de esas bandas eran costosas, y a los muchachos solamente le daban a veces, y eso por cortesía del mismo gobierno que organizaba los desfiles del 20 de julio, una bolsita de agua allá en el estadio, y ellos llegaban deshidratados al colegio. Entonces no sé si ese era el formato, hermano. Es que el hermano Abta François, hermano Francisco, que antes de ser provincial, él venía de la Primera Guerra, y él era coronel de la guerra, y trajo, cuando él llegó en 1918, 20, bueno, por ahí sobre esa época, él de una vez se metió a poner bandas de guerra en los colegios, y la más célebre de todas las bandas de guerra en Bogotá no fue ni la del Instituto de La Salle, que tenía con qué, porque tenía un internado enorme, ni el del Liceo de La Salle, sino la de San Bernardo. Técnico Central también se daba el lujo de tener una banda grandísima. Zipaquirá tuvo una banda que la dirigió Pedrito Cárdenas Silva, de que yo les hablé ahora, con gran suerte, con era militar total. Ese Pedrito tenía una voz para gritar de verdad como militar. La de Guarentá de San Gil fue famosísima. Todos los colegios se hacían. Y antes, cuando ya en 1928 se divide la provincia en Bogotá y Medellín, ya no es solo Colombia, entonces los de San José de Medellín, los de Envigado y los de La Ceja tienen unas bandas famosas, porque el gobierno allá sí les colaboró con instrumentos que los traían, y fueron cuando ellos estrenan los famosos cascos prusianos, que después los tuvo el Batallón Guardia Presidencial y todavía por ahí los tiene en sus archivos. Hermano Edgar, le cuento que aquí en la época de nosotros también tuvimos un militar que era el profesor Fernando Duarte Cepeda, que había salido de la escuela militar de cadetes, según las malas lenguas. Y él le echaba ají a los trompetistas para que le durmieran los labios y pudieran rendir más en su actividad. Recuerdo mucho. Uno de las víctimas era nuestro compañero Álvaro Contreras. Acuérdese que el profesor que usted nombró hace un rato les mandaba, cuando tenían la corneta, le pegaba el totazo y le rompía el labio. Sí, señor. Pero nosotros conocimos los drones. Sí, cierto. Sí, los drones, eso era lo más típico para la emboquillada del ají, y pegado contra la pared y con la mano atrás en la cabeza para que no se despegara. Por Rosendo, de las bandas, démosle participación a Rosendo, que está por intervenir. Edgar, yo les pido un permisito, la verdad, ya me escribieron que estamos por empezar la clase. La verdad, qué lástima tener que retirarme de este conversatorio tan hermoso, tan rico, que lo llena uno de recuerdos. Y la verdad, pues al hermano, a todos un abrazo, un saludo especial, y como para cualquier cosa, pues seguimos estando a la orden con ustedes. Gracias, Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Un último comentario, Reinel. Ese era el topping de la época, ¿no? El ají y el totazo en el labio. Sí, eso lo ponían aquí, ¿no? Y tome contra la pared, y esa persona nunca volvía a necesitar nada para tocar bien, porque quedaba embotellado automáticamente. Bueno, suerte, Reinel, suerte. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno. Ahora, dale el amor, oiga, Edgar, dale el amor por las bandas de guerra, que el Mocho Moncada, el hijo del doctor Luis Enrique, sin brazo, y era el tambor mayor de la banda de guerra. Sin brazo, hágame el favor. No necesitaba sino uno. Para cambiar de tercio, Rosendo nos ayudó en un trabajo sobre los egresados más destacados de 1933 a 1949. Escuchemos qué personajes han pasado por el Colegio del Sagrado Corazón. El que es egresado de 1948.
Listo. No va a ser tan divertido como lo de las bandas, pero ¿Cómo que no? los primeros bachilleres fueron en 1934. Salieron como unos 8, pero ahí el que más sonaba era Luis Antonio Cáceres, que no es familia mía. El doctor Luis Antonio Cáceres era natural del Zulia y fue alcalde en 1945. Ese es el del 34. En el 35... ¿Es el notario? Doctor Perdón, el de 34. El alcalde fue notario. El de 34, esa es la primera promoción de bachilleres, ¿no? La del 34. Sí, correcto. Está el hermano Estanislao León. El año 30. Manuel, los podemos mostrar en los mosaicos, que hay 3, y yo les leo quiénes son de izquierda a derecha. Más atrás, Manuel. Lo que está en la mosaico, más atrás, creo que donde está, ahí ya casi más atrás. Más atrás. Ya casi. Eso. Ahí. Estos fueron los primeros egresados del 34. Luis Antonio Cáceres, Julio Monet. En el centro están Luis Evoy y Alfonso Colmenares, Cese Monet y Francisco Mendoza. Hermano Edgar, ese Cese Monet o Rosendo, ¿quién era? ¿Era un francés? No. Tiene que ser porque en Cúcuta era más bien italiano. Franceses. Claro. Bien. Ajá. De ahí viene el cuento famoso del hermano francés que llegó al salón de clase a pasar lista en Cúcuta y dijo, Gutiérrez. Y le dijeron, no, es Gutiérrez. Dijo, carajo. ¿Recuerdan al hermano Fumanchu? Sí, Fumanchu. Alonso, la patria. Rosendo, entonces sigamos con los del 35. La segunda promoción en el 35 estuvo integrada por Luis Gandolfo, Rafael Luis López, Alfonso Lares, Luis Ferrero, Luis Bermúdez y Luis Segura. Es el papá de Gastón, Luis Bermúdez. Luis Bermúdez es el papá de Gastón Bermúdez, que fue licenciado en Educación Física, fue profesor y murió en 1954. Él se fue a vivir a Maracaibo y allá falleció en el 54. Muy bien. Luego viene la promoción del 36. No se me pierda. Que es Virgilio Barco Vargas, Carlos Duarte, Florentino Castro, Humberto Ramírez, Fermín Mendoza, Ignacio Delgado, Jorge Chaucer Ramírez, Jorge Moreno, Luis Figueiredo Corrales, Eduardo Contreras, Joaquín Romero, Luis Baena, Numa Hernández, José Joaquín Mancilla y Luis García. Naturalmente que ahí pues el más destacado el doctor Virgilio Barco Vargas, que fue presidente de la República de 1986 a 1990. No, y Humberto Ramírez, que fue fundador de la Universidad de Barquisimeto. Humberto Ramírez Daza. ¿Ah, sí? Claro. Está bien. Sí. Mire, Manuel, podemos mostrar una foto de esos bachilleres del 36, en la anterior. La otra, la siguiente. Más adelante. No, me perdí. Esa es una foto que tiene que ver con los de preparatorio, antes del primero que llamaba preparatorio, y está al lado derecho Enrique Vargas Ramírez. Entonces, esta es una foto de los de preparatorio. La siguiente. Bueno, esa es la banda de guerra, esa foto fue la que les dije que suministró Gastón Bermúdez, atrás de los compañeros del 35. Esta foto que está al lado izquierdo es de 1903. Fueron los 100 alumnos que empezaron con los hermanos. Esa foto es histórica. Con esos alumnos se abrió el colegio. Y al lado derecho, es que espere que a mí me está tapando la imagen aquí. Es esto donde está quien no puedo. Esas fueron las famosas sillas que acompañaron a Quinta Teresa por muchísimos años, ¿no? Una silla de mimbre. Sí, sí, señor. Siempre estuvieron en la Quinta Teresa, hasta que un bendito las abandonó y dejó caer la quinta. No digo qué hermano fue.
Sí. Bueno, siga. En 1938, entre los que salieron, salió el doctor Jorge Uribe Calderón, médico pediatra, y me llamó la atención el doctor Salomón Perman, médico cardiovascular, que fundó la clínica Chavio en Bogotá, un cucuteño. Y recuerde, Rosendo, que el doctor Jorge Uribe Calderón es hermano de Hernando Uribe Calderón, sí, el de la joyería y relojería El Sol, que tiene 92 años y que fueron de buena salud. Y esa fue en el patio, cuenta Hernando Uribe Calderón en la publicación del mismo libro de los 115 años, fue la primera cancha privada de baloncesto, porque ellos en el patio tenían una cancha de básquet, y ahí jugaba Virgilio Barco, que fue de los que participó en los primeros juegos interclases del colegio. Y las muchachas iban allá a mirar a esos primeros jugadores de baloncesto. Desde eso nació el tema. Hernando Uribe Calderón cumplió en febrero 93 años, y Hernando Uribe, el hijo Diego Uribe, que vive hoy en día en Casanare, fue jugador y selección norte de Santander. Diego jugó muy bien básquet. Y los Uribe Calderón, por herencia, eran los campaneros del colegio, porque eran de los pocos que tenían, de los pocos estudiantes que tenían reloj. Eso se heredó, eso es cierto, Rosendo, porque yo me acuerdo que cuando entramos al colegio, el que tocaba la campana era un muchacho apellido Uribe, me imagino que era de la familia de ellos. Sí, eso fueron todos fueron campaneros. El Álvaro Uribe. No, bueno, porque lo de la... Ese es más reciente. De la Omega también eran Calderón, ¿no? Los de la Omega. Sí. Y estos Uribe Calderón son familia, primos de Alfredo Díaz Calderón. O sea, jugaban básquet y tocaban campana. Y Jorge Uribe Calderón, como pediatra, recibió summa cum laude en la Universidad Nacional como médico, y fue el primero que en Cúcuta inició las operaciones pediátricas. Él es el papá de Fernando Uribe Rojas, el socio de Iván Abreu, el dueño de Uribe Abreu. Bueno, en 1979 se graduaron 9 bachilleres, entre ellos León San Juan Batista, que fue gerente de la Texas Petroleum y que se murió en el avión que se cayó de Cúcuta a Cartagena. Y Toto Hernández, famoso basquetbolista, en el año 39. ¿Quién? Toto Hernández. Ah, por fin un nombre a Toto. A ver. ¿Cuál es? La foto. No. No, ahí no está, ¿no? No, ahí no está Toto Hernández. No. Mire, aprovechemos, la foto que está al lado es en la piscina redonda que había el estanque en el colegio. Señor. Inclusive ¿Cómo que estanque? Era piscina, mijito. Ahí nos bañábamos. Sí, era de piso. Era de piso de cemento. La última vez que esa piscina fue escenario fue de boxeo. ¿Sí? Sí, se claro, seca, ¿no? Ya no Fernando Duarte Cepeda con un estudiante de sexto. ¿Se dieron? Se dieron. Qué bueno. Y claro, todos los alumnos apoyando al alumno. Cuando nosotros ingresamos en 1966 nos podíamos bañar ahí y salía uno con los pies raspados, hermano, porque el piso era de cemento. Claro que sí, salía con los pies raspados, con llagas, cuando se bañaba en la piscina. Pero ahí nos bañábamos. Sí, señor, no, y era muy rico, pues los calores de Cúcuta, imagínense, meterse a la piscina, que era muy difícil porque antes no había conjuntos residenciales con piscina, ¿no? Eran casas, pocos apartamentos, muy pocos clubes, y entonces la piscina era un lujo, y el colegio se daba eso. Ningún colegio de Cúcuta en esa época tenía piscina, hermano. No, ninguno. Pero
Mire, en 1946, Luis Francisco Peña Moreno, ingeniero químico, profesor que fue el Sagrado, inventó la fórmula del aguardiente. Sí. Y entonces Luis Francisco Peña Moreno es el inventor del aguardiente extra. Y también en el 45 se graduaron Carlos Ellis Carrillo, que fue director departamental de salud y senador. Senador de la República. Gonzalo Avendaño Mendoza, un ingeniero que fue alcalde de la ciudad de Cúcuta en 1974 y representante a la Cámara. Gonzalo, claro. Guillermo, Él era el que tenía una distribuidora de llantas, Rosendo. no, ese ¿No? era otros. Este era más pobre que eso. Estoy que le haga una pregunta para tocarle el corazón, Rosendo, pero siga. Diga, no, hágala de una vez. Le tenían de apodo obispo. El obispo Ajá. Avendaño. No, Rosendo, Sí, es que yo sé de su afición por el Cúcuta Deportivo. Tengo una pregunta porque yo vi jugar un muchacho que era mocho, le faltaba parte del brazo derecho, si no estoy mal, y a mí me parece que ese era corsajista, y la pregunta es, para salir de dudas, ¿hubo algún corsajista que jugó en el Cúcuta Deportivo? Yo tengo mis Rolando dudas. Serrano. Pero él fue egresado del colegio, ¿no? Claro. Él estudió, pero no sé si fue egresado, ¿sí? Sí, Rolando Serrano es egresado en Sagrado. Yo tenía esa duda, yo iba a preguntarle a Rosendo. El burrito hizo 2 años, creo. Sí, porque el burrito Vamos a no se graduó ahí. investigar. El burro hizo 2 años. Por eso se llama el burro. Rosendo, siga adelante con los alcaldes. Le tocó salir por promedio. Por promedio. En el 46, entre los que se graduaron, estaba Luciano Jaramillo, que fue alcalde de Cúcuta en 1964. Uy, sí. El de la lotería de Cúcuta, recuerdo. Sí, claro. Reinaldo Maña, que era el famoso médico de San Luis. Sí, claro. Luego, en el año 47, entre los que se destacaron, está Luis Enrique Rodríguez Duarte, que él se fue para Suecia y se especializó allá en cirugía de corazón y pulmón. Y allá se jubiló. Y en la mitad del trabajo allá en Suecia vino a Cúcuta y trajo el primer respirador. Legalmente el nombre técnico es ventilador, pero la gente, que es los que están de moda ahorita, con la cosa del COVID, fue el primer respirador que trajeron a Sudamérica. Lo trajo él por cuenta de él de su bolsillo para el hospital. Tiene ese mérito, Luis Enrique Rodríguez. Lo menciona mucho Julio Coronel Becerra, sí, el cardiólogo, como el compañero más ilustre que tuvo él, el más inteligente y el más capaz. Julio Ernesto Coronel Becerra. Pero Julio también fue el Sagrado Corazón, los Coronel fueron del Sagrado Corazón. Coronel Becerra también. Inclusive en el libro 115 años, que aquí lo tengo, él escribió un artículo y una crónica y mandó a reconstruir el mosaico todo del colegio. Él se graduó en 1947 y escribió este artículo. Me lo pidió al final. Edgar, ¿puedo agregarle algo? Es que me olvidó nombrar a mi señora y debo mencionar aquí a mi señora esposa Marina, de quien tuve un soporte en todo momento, con una orientación de cambio de rumbo cuando este era desviado. No sé a qué refería antes, pero después fue muy juicioso. De doña Marinita. Sí, pero Rosendo, usted me comentaba que este Luis Rodríguez Duarte estaba viviendo en Bellavista, en Cúcuta. Sí, pero estaba ya muy malito con problemas respiratorios. Ya. Y ahí en ese grupo también salió Jorge Cristo. Jorge Sayún. Ortopedista y jugador. Y dirigente político. Luego, muy bien. En 1948, pues fue el año en que yo salí. Entre los que sobresalió fue Luis Raúl Rodríguez Lamus, que fue alcalde de Cúcuta
de 1961 a 1962. Y Eber Suárez Fernández. Y uno de los mejores anestesiólogos del país también, ¿no? Y Eber Suárez Del 48. Fernández, el primer médico, se jactaba que fue el primer médico javeriano que abrió consultorio en Cúcuta. Porque en esa época la javeriana estaba hasta ahora empezando y se les dificultaba mucho conseguir trabajo. Entonces él se precia que fue el primer médico javeriano. Rosendo, hablando de los coronel Becerra. Del 48 y el escrito de Rosendo. Ahí usted también tuvo un basquetbolista muy famoso, que lo nombra Alfredo Díaz Calderón, el Mico Soler, Antonio María Soler Duarte. Cuéntenos la anécdota de él el día del 48, del 9 de abril. Le decíamos el Mico Soler, era muy hábil el hombre. Y el 9 de abril, cuando supimos la muerte de Gaitán, cogimos todos para el parque. Y él estaba pendiente del papá, que tenía una bodega en la avenida Sexta con la calle 12 y 13. Entonces se fue y uno va a ver de mi papá, ayudarle a cerrar el negocio. Y él no estaba él no se metió al parque como nosotros. Él estaba ahí como en la calle 11 con la avenida Séptima. El caso fue que unas balas perdidas le fracturaron los dos antebrazos. Y fíjese usted, el hombre como que quedó jugando mejor básquetbol después de él. Lo enderezaron. Sí, exacto. Rosendo, tenía una pregunta. A nosotros nos entregó a la promoción panamericana 1971, nos entregaron los diplomas, los bachilleres de 1946, que estaban cumpliendo las bodas de plata de egresados. Ahí estaba José Gregorio Coronel Becerra, que también fue un excelente médico pediatra de la ciudad de Cúcuta. Sí. Pero él era menor que Julio, ¿cierto? Porque Julio, ¿en qué año se graduó? No, él era mayor. Él era mayor. Era mayor. Ajá. Sí, porque él era el 46 y Julio fue el 48. ¿Lo escuché? Julio y hubo otro de los coronel que fue militar en Venezuela. Terminó en el 46. Y uno de los coronel fue militar en Venezuela. 47. Ah, correcto. Julio 47, sí. Sí, ellos eran de Villa del Rosario. Sí, señor. exacto. Que uno de los coronel fue mano derecha de Marcos Pérez Jiménez, ¿se acuerdan? El militar. ¿Cuál de ellos, hermano? ¿Se acuerda cuál de ellos? Debía ser el mayor porque yo lo conocí muy viejo ya. Ajá. Y era coronel. Coronel estudió en el Sagrado. Claro. Y el doctor Gaitán Yanguas, fundador de cancerología del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, cerca aquí de la casa donde yo vivo, San Bernardo, era de Cúcuta. Sí. El doctor Gaitán Yanguas, el fundador del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Y estudió en el Sagrado. Al que lo apoyó un doctor Rodríguez, también de Cúcuta, su mano derecha. Ya. Lo digo porque yo vivo aquí muy cerca del Instituto Nacional de Cancerología y eso fue un doctor Oliveros, me hizo la historia del cancerología. Muy bien. Y en 1949, que termina ahí, se graduó, entre los que se graduaron, se graduó José León Labrador Murillo. Lo nombro porque es un tipo que no le reconocimos los méritos. ¿A quién? ¿A quién? A José León Labrador Murillo. El hermano era muy buen basquetbolista. Este José León Labrador Murillo fundó la clínica San Antonio. Doctor Rosendo, Sí. ¿y su amor por el softball? No, yo soy más del béisbol que... ¿O del béisbol? ¿Dónde lo aprendió? ¿En Venezuela? ¿El béisbol? No, aquí cuando Carlos Ramírez Paricio puso la emisora y habían partidos todos los domingos. La canchita quedaba por los lados de la plaza de feria, ¿cierto? Sí. Mariano Espina Pérez. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era la? Corral de Piedra. Corral de Piedra. Ahora queda ahí el Club de la Policía y por el otro lado queda
el Coliseo Menor Eustorio Colmenares. Sí, señor. Bueno, y León Labrador Murillo fundó la Clínica San Antonio y fue la única obra que se inauguró el 18 de mayo de 1975, día en que se conmemoraron los 100 años del terremoto de Cúcuta. ¿Esa dónde quedaba, Rosendo? Por ahí por la calle Octava, me parque parece. Mercedes Calle Octava Ábrego. entre avenidas 7 y 8. Cerca del parque Mercedes Ábrego. Calle Octava, avenida 7 y 8. Ahora es el Hotel Majestic, no sé qué. Y voy a leerles aquí lo que yo sé de que son del Sagrado Corazón los alcaldes. Luis Antonio Cáceres en 1945. Asís Colmenares Abrajín, 1957-1958. Luis Raúl Rodríguez Lamos, 1958-1959. Luis Tesalio Ramírez, 1959-1960. Luis Raúl Rodríguez Lamos figura también en el año 62. Luciano Jaramillo Cabrales, en 1964. Eustorio Colmenares Batista, de 1966 a 1970. Álvaro Villamizar Suárez, del 70 al 71. Gustavo Arará Negrón, en el 73. Luis Tesalio Ramírez, en el 73. Gonzalo Avendaño Mendoza, el ingeniero que les hablaba, en 1974. Y Francisco Berrío Sabra, del 75 al 76. Seguramente hay más de aquí, pero yo solamente los que me consta que son. Francisco Berrío es el dueño del hotel allá de llegando a Sogamoso. Sí, ahora está allá en Duizama. Coheredero del hotel. Ajá. Y el hijo no es de Galavista, de Café Galaviz. ¿Quién? El hijo de Pacho de Río. No, no sé. No sé, no creo. No. Yo soy compañero de Francisco Berrío Zafra, claro. Somos compañeros. Sí, de Álvaro Villamizar Suárez, etcétera, etcétera. Nos quedan 10 minutos, entonces, hermano, ¿qué quiere que tratemos ahorita en estos 10 minutos? ¿Qué tema? No, es que me gustaría decirles una cosa curiosísima, que es que la Asamblea con ordenanza número 1 del 4 de marzo del 36 cambia el nombre del Colegio Sagrado Corazón por el general Benjamín Herrera, el viejo de la guerra de los 1000 días. Ajá. Pero la ciudadanía se volcó y les tocó romper la ordenanza número 1. Es un dato curioso que les quería dar. Hermano, entonces ya van 2 veces en que el sagrado es sagrado donde está, ¿no? Porque una la que usted está mencionando y la otra cuando quisieron mover la sede del Sagrado Corazón de Jesús en los recientes tiempos. Estamos hablando de para ir al colegio del INEN. Pero no hubiera sido mala la idea si hubieran sabido llevarse la primaria para el INEN y haber dejado el bachillerato donde está y haber aprovechado los 2 edificios. Porque es que, mire, estar de profesor en ese colegio como es ahora, es como estar en una plaza de mercado cuando llega todo el mercado. Es una cosa terrible, el calor, no hay cómo moverse. No, el hacinamiento de ese colegio es doloroso, de verdad. Sí se requiere eso que el hermano Gregorio Contreras se llevó al páramo parte del colegio, y si no... Por eso debemos insistir a los parlamentarios del norte de Santander que logren incluir en el orden del día la ley 256 del 2020 de honores al Colegio Sagrado Corazón para que se haga ese tema de la reestructuración del colegio, se modernice la estructura. Y la cancha de baloncesto, donde fue el primer campeonato nacional en 1937, se convierte en un coliseo. Ese son de las cosas. Ya el bloque de servicios, la alcaldía y el área metropolitana quedó de iniciar esa obra. Lo otro es que me gustaría ahora que Álvaro Pedrosa hablara del mosaico, del origen del mosaico de la promoción de bachilleres de 1971. Eso, a ver.
¿Cuál es? Mostrémoslo y terminamos con ahorita con En eso. principio, Yo tengo una pregunta antes de terminar para el hermano, ¿no, Edgar? No, pero el hermano todavía va a seguir con nosotros, él no se va a ir. Ahí, Álvaro, adelante. este mosaico, bueno, en principio, la alusión que se hace a Panamericana, a la promoción Panamericana, era porque en ese año de 1971 se celebraron en Cali los primeros Juegos Panamericanos. El número uno, eso, fue el primer mosaico circular y también claro. el primer mosaico en vidrio. Que tiene el logo de los Juegos Panamericanos. Que tiene ¿no? el logo en Juegos Panamericanos. Que de hecho, claro, no exactamente completo. Sí. Nosotros la promoción nuestra, que como estamos cumpliendo las bodas de oro, hemos reconstruido con las fotografías nuestras de ahora, el mismo mosaico. ¿Ah, sí? Qué Sí, bueno. por ahí está. No sé si lo tiene Edgar, no lo pasó. No, ahí está el mosaico. No, pero estamos hablando de las fotografías actuales. las fotografías actuales. Ahí se fue Real, que- lo escucho. no está ahí, no está ahí. ¿Los escuchos? Lo escucho. De los cuchos. Antes y después. Uy, Bueno, ¿quién era el Bueno, rector? si quiere ¿Quién le hago era el la rector? pregunta. ¿Quién era el rector? De Roque estos, Casallas. era Roque Casallas. Roque De Casallas. estos, Oiga, de Roque está nosotros en fuimos Villavicencio, 66 no se les bachilleres. olvide. Roque está en el Colegio de la Salle de Villavicencio viviendo. Ya. Y Daniel Bueno, María Toro, lo veo ahí. Daniel María sí, Toro. Bernardo Toro. Daniel hermano María Bernardo Toro Toro. era. Bernardo era el nombre, También. sí. El que se casó con doña Luisa, la dueña del colegio. Bueno, Bernardo. se casó, no, del Colegio También. Divino Niño de Pamplona. Del Liceo Ajá. Divino Niño de Pamplona. Pero ahí vale la pena hacer una referencia al hermano Martín Lucas, que fue el que estuvo casi 3 años, creo yo, durante la rectoría de la Sí, sí promoción estuvo, nuestra, claro. ¿cierto? 66 al 68. Sí. Antes, cuando nosotros ingresamos, creo, antes del hermano Martín Lucas, había un hermano que tenía un problema en la garganta. No recuerdo el nombre y no sé si de pronto figure por ahí en la ¿Martín foto. Carlos? No era Martín Carlos. Manuel, por ahí tenemos la galería de rectores, si la quiere mostrar. Pero ahí está. Esa. Antes del hermano Martín Lucas. Antes Ahí de Martín Lucas. ahí están ¿Quién es? al lado derecho están los rectores y ahí está Roque Casallas, de ahí para atrás. Ahí estoy viendo a Roque, pero no veo a Martín para ubicarme. Sí, Martín Lucas está arriba sobre Roque. Está Martín Lucas. Está Alfonso Juan. Está No, dice Manuel José. Ahí está, al lado de. Ah, al no, lado de Salgado. No, a ver, perdón. Manuel Salgado. No, es que no están en orden. No veo a Martín, no veo a Roque Casallas. Sí, está en final, el segundo Alfonso. bloque de la derecha, en el ya. tercer renglón. De izquierda a derecha. Yo recuerdo que era un hermano que tenía un problema en la garganta, diferente al que atendía la librería. ¿Se acuerdan que donde estaba la campana, de ahí Claro, afuera sí. estaba la campana, ahí Sí, estaba claro. la librería? Ahí está la librería, claro. Estaba el hermano José Ospina, creo que era, hermano del presidente Mariano Ospina Pérez o familiar muy allegado, que murió de un cáncer porque tenía también problemas en la garganta. La perspicacia de los alumnos le habían puesto estéreo, porque realmente la voz no le escuchaba muy bien, entonces lo habían bautizado con ese mote. Pero yo tenía una pregunta para el hermano que me tiene como preocupado y que charlábamos con Edgar, que es el estado de la situación de la comunidad con respecto al colegio y a los convenios o contratos que firma con el departamento, porque para nosotros como alumnos es sumamente valioso que se incorpore a la misma sociedad cucuteña el mandato de la academia que bien han venido ejerciendo según lo que hemos tratado hoy. Tengo entendido que la comunidad está como en cierta inestabilidad porque no hay como proyecto de convenio, de contrato a largo plazo
que le permita incluso como aumentar aún más de lo que no han tenido ese sentido de pertenencia por esa inestabilidad que hay. ¿Qué sabe usted, hermano Edgar, de eso? ¿Qué se podría hacer? O si es cierto, si se siente como año a la tras año tras año, cuando se trata de renovar el contrato, porque el contrato es anual, entonces vienen una serie de demoras a veces. Este año fue rápido, este año el alcalde y la tesorera, la secretaria de Educación, sacaron el contrato pronto, creo que lo firmaron a finales de enero, pero ha habido años en que se ha firmado en marzo, en abril, y mientras no se firme, no entra el dinero. Mientras no se firme, no entra el dinero. Entonces la comunidad gana por el número de hermanos que estén. En este momento ganamos por los 2 hermanos que están, que es el rector y el hermano Morenito que está ahí ayudándole. Entonces, sí hay inestabilidad en el contrato, pero es que no hay forma de hacer otra cosa, porque solo Bogotá y no sé si Medellín, alguno, tiene contratos por 10 años. Los 3 colegios que yo manejo en Bogotá, que soy el representante legal para eso, son de 10 años los contratos, son por licitación y 10 años. En Cúcuta es anual. Ahora, los hermanos los han cambiado mucho. Es un problema serio porque los hermanos jóvenes, que son los que han ido últimamente, quieren estudiar, los utilizan, por ejemplo, el hermano Nicky, que está ahí abajo, él no duró sino prácticamente 1 año o 2 años, Edgar. 2 años, ¿no? 2 años. 2 años. El hermano del año pasado no duró sino 1 año. El antepasado, perdón. Escaso el año. Sí, y así, eso sí ha sido un problema. Antes duraba mucho más. Hermano Emiliano duró bastante. Y los hermanos antiguamente, pues, duraban 4 o 5 años. Pero con el contrato sí es un problema permanente. Eso no ha habido forma de que se haga por más años, y la presencia de los hermanos pues entra en discusión. Estos últimos años pues ha sido fácil. Cuando llegó la negrita a la alcaldía, nos quería sacar a todos los religiosos de los colegios, incluyendo al Santo Ángel. Pero logró el que había sido alcalde, don ¿cómo se llama? El jefe grande. Ramiro Suárez. Él logró que el hermano Gregorio le sacara, que no nos sacara, y entonces logró hablar con la negrita, que era ficha de él, y entonces nos dejó. Pero nos quería sacar a todos, incluyendo darle contrato a los salesianos. Así es. Bueno, Edgar, pero en eso... No, Álvaro, es que son las 6:32. Queremos agradecerle al hermano Edgar por esta amena conversación que tuvimos sobre el origen del colegio, a ustedes por su intervención, a Manuel por su colaboración, y un abrazo muy especial y agradecimiento a Patrocinio Ararat, presidente y director de la Fundación El 5 a las 5, por concedernos este espacio y por estar siempre atento como un corsajista más del corazón a todas nuestras inquietudes sobre el colegio. Muchas gracias. Patrocinio, muchísimas gracias a todos. Gracias por la acogida. Hay muchas más cosas que hablar. A ustedes, la gratitud de los hermanos por el cariño que nos tienen, y que la Salle los siga acompañando por muchos años. Que Dios los bendiga y los haga muy buenos en las familias, y los saque siempre como los mejores exalumnos del Colegio de las Glorias para nosotros. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta Del norte, bravos hijos. Bueno. Del norte, bravos hijos, cantemos con el alma. Bueno. La vida por la gloria por la patria. La patria. Sí, ahí está, Patro. ¿No a ver si hay preguntas? No. Ok. Bueno. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias al hermano Edgar, a todos los bachilleres que participaron en este conversatorio. Le agradezco mucho a todos y espero pues que haya otra oportunidad de poderles servir. Adiós pues. Gracias, patrón, muy amable. Muchas gracias a Edgar, a todos.
Dios les Bueno, pague. hasta luego, hermano. Álvaro, Hasta Álvaro, luego. a los Álvaros. Sí, señor. Ok.